Soy un personaje secundario femenino retorcido que disfruta siendo encarcelada por el dominante director ejecutivo. Tras transmigrar al libro, fui encarcelada junto con la trágica heroína en la lujosa villa del villano. La heroína estaba abrumada por el dolor y la indignación. Mientras me frotaba las manos con anticipación, ¿no es esta la obra de teatro sobre prisión con la que siempre he soñado? Así que cuando el protagonista masculino apareció ante nosotros como una deidad y dijo que nos llevaría, dudé. Me giré para mirar al villano de rostro sombrío. Hermano, ¿de verdad puedes soportar que te deje? Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora, la historia comienza. Como una joven del siglo XXI en la flor de la vida, me había transformado en una novela de fantasía de poder con orientación masculina. La mala noticia era que no era la protagonista femenina, no tenía habilidades especiales ni sistema, y solo era una extra sin nombre en el libro. La buena noticia es que el villano principal me capturó y me encarceló junto con la protagonista femenina. Según la trama, no debería morir al principio. Mi nueva identidad tras transmigrar al libro es la de la hija del hombre más rico de la capital, Wen Wangwan. Y ahora mismo, sentada frente a mí, está nada menos que la protagonista femenina, Liu Bingxi. Como era de esperar, su nombre le sienta de maravilla, con rasgos delicados y hermosos y una aura pura como la luna. Desprende una vibra que incita a la gente a protegerla. Ah, por cierto, oí que también es la mujer más talentosa de la capital. Hoy al regresar a la capital desde las afueras, me encontré con Liu Bingxi, que iba sola al templo del guardián a rezar. Casualmente ambas fuimos a descansar al mismo lugar y por pura casualidad, nos secuestraron juntas, según la trama del libro. Sé que quien nos secuestró esta vez es el antagonista principal de la historia, el tercer príncipe Ziyuezu. Hablando de este villano, es bastante interesante. Su abuelo materno fue un general de primer rango, sus tíos eran hombres despiadados con poder militar, pero él también era excepcional. A los 15 años, fue al campamento militar y logró hazañas militares notables. En aquel entonces, me pasaba la noche leyendo el libro entero. Y lo que más me impresionó fue este villano mayor, un personaje del que tenía muchas quejas. Nunca esperé que el karma viniera tan rápido. Un día fui secuestrado por él. Dentro del carruaje, Liu Bingxi me miró con los ojos enrojecidos. Soy Liu Bingxi, ¿puedo preguntar su nombre? Este asunto es completamente culpa mía, su objetivo soy yo y yo lo he arrastrado a esto, pero no tiene que preocuparse demasiado, el príncipe heredero definitivamente vendrá a rescatarnos. Por favor, no tenga miedo, después de decir esto. Ella comenzó a sollozar en silencio de nuevo, el príncipe heredero mencionado por la protagonista femenina no es otro que el protagonista masculino, Hugh Xuanji, como todas las novelas clásicas de fantasía de poder. El protagonista masculino comenzó con un destino miserable como un solitario destinado a la desgracia, sin embargo, caminó por el camino de un elegido, finalmente destacándose entre los muchos príncipes para reclamar el trono, gobernando el reino con un harén de 3000, la protagonista femenina es la nieta del gran tutor, el amor de la infancia del príncipe heredero y uno de los miembros del harén del protagonista masculino. Agité mi mano suavemente y la consolé en voz baja, soy Wen Wangwan, en este punto, llorar no ayudará. Parece que no sabemos a dónde ir por el momento, todo lo que podemos hacer es salvarnos a nosotros mismos, porque puedo estar tan seguro de salvarme a mí mismo, porque he dominado la trama original y según la historia, el antagonista principal no dañará a la protagonista femenina esta vez. Justo cuando estaba perdido en mis pensamientos, una voz fría llegó desde afuera del carruaje, ¿cómo planeas salvarte? Me froté las sienes, completamente inconsciente de que el rostro de Liu Bingxi se había puesto pálido al oír la voz. Me incliné hacia Liu Bingxi y le susurré, he viajado durante años y tengo un gran sentido de la orientación, aunque hemos estado dentro del carruaje todo el tiempo, puedo decir que todavía estamos en la carretera principal. Fuera de la ciudad se encuentran principalmente las propiedades de altos funcionarios y nobles, todos muy conocidos en la capital. Por la distancia que hemos recorrido, tendremos que improvisar. Te lo digo cuando lleguemos a nuestro destino. De repente sentí un escalofrío recorrer mi columna. La intuición de una mujer me dijo que algo andaba mal, así que giré lentamente la cabeza. Vi que la cortina del carruaje se levantaba ligeramente, revelando a un joven vestido de negro con cabello negro como la tinta sentado afuera.
Tenía un rostro atractivo, una nariz alta y labios ligeramente finos. Vaya, un chico guapo y exactamente mi tipo, señor tercer príncipe. La voz temblorosa de Liu Bingzi sonó de repente espetando. Me devolvió a la realidad, así que este era el antagonista principal en el libro, el tercer príncipe Hugh Beizhou. Hugh Beizhou se deslizó rápidamente en el carruaje, rápidamente me acerqué al lado de Liu Bingzi, aunque Liu Bingzi estaba asustada. Todavía bloqueó la línea de visión de Hugh Beizhou mientras me miraba. Tercer príncipe, no creo haberte ofendido nunca, porque me has secuestrado, y esta chica Bangwan ni siquiera nos conoce a ninguno de nosotros, será mejor que nos dejes ir, de lo contrario, Xuanzi y mi abuelo no te dejarán salirte con la tuya. Hugh Beizhou se apoyó perezosamente contra el carruaje, levantó los párpados y en el tono más casual, dijo las palabras más exasperantes, Otilde, ¿no es tu doncella? Simplemente no te dejaré ir. ¿Qué puedes hacer al respecto, doncella? ¿Puedo preguntar? ¿Dónde parezco una doncella? ¿Alguna vez has visto una doncella tan hermosa como yo? Liu Bingzi se quedó momentáneamente aturdido, no esperaba que el generalmente distante tercer príncipe respondiera así. Al instante, abrió mucho los ojos, mirándolo con las mejillas hinchadas, sus manos apretadas en puños. La atmósfera dentro del carruaje de repente se volvió bastante extraña, con una mentalidad de sacar lo mejor de la situación. Logré quedarme dormida en el carruaje balanceándose, no sé cuánto tiempo había pasado cuando el carruaje finalmente se detuvo. Bangwan, despierta. Alguien pareció empujarme a mi lado y me desperté sobresaltada, ya que me incorporé demasiado rápido, me golpeé la cabeza contra el techo del carruaje, sujetándome la frente. De repente escuché una voz burlona, cabello, qué estúpido. Miré ferozmente a Yu Beiju, levantó la cortina del carruaje y salió delante de nosotros. Después de bajar del carruaje, lo que apareció a la vista fue un patio separado. Aproveché la oportunidad para mirar a mi alrededor, la finca era remota, sin nadie a la vista. Liu Bingzi tomó mi mano y le di una palmadita en la espalda. Juntos, seguimos. El antagonista principal entró al patio, solo para descubrir que había mucho más de lo que parecía. Como era de esperar del gran villano, incluso una villa suburbana está construida con tanto lujo. Admiré el paisaje a lo largo del camino y sin darme cuenta, llegué al salón principal. Después, me llevaron al salón principal. Yu Beiju se sentó casualmente en la silla principal y luego dio una orden. Luego las sirvientas entraron con varios accesorios y ropa. Me quedé atónito por la vista que tenía delante. ¿Qué extrañas preferencias tiene este villano? Por un lado, las sirvientas sostenían varios accesorios, cuentas de oración de madera fragante con cigarras de jade engastadas en oro, brazaletes de coral, colgantes de jade de grasa de cordero con patrones de flores en espiral y largas horquillas de pino y grulla hechas de oro puro. Por otro lado, sostenían varios vestidos, prendas de gasa sencilla, vestidos de satén de nube de agua, deslumbrantes. Como persona moderna, aunque he visto todo tipo de joyas, no pude evitar sentirme algo sorprendido cuando vi por primera vez una auténtica antigüedad antigua. Español TSK, ¿así es como se ve el dinero antiguo de los tiempos antiguos? Solo un brazalete al azar aquí probablemente equivale a todas mis ganancias del año, presenciando todo lo que sucede ante mí. Si no fuera por esta transmigración al libro, si no hubiera sido secuestrado junto con la protagonista femenina, probablemente no habría tenido la oportunidad de experimentar esto. Yu Beiju me miró con una expresión de suficiencia y dijo, señorita Liu, haga su elección. El rostro de Liu Bingzi estaba pálido, sus ojos llenos de desdén. Tercer príncipe, le pido que nos libere. El rostro de Yu Beiju se oscureció de inmediato, pronto se recompuso, se puso de pie, tomó un vestido de palacio amarillo ganso de una doncella, luego trajo un brazalete de jade, caminó hacia Liu Bingzi y comenzó a gesticular con ellos. Aparentemente insatisfecho, después de un tiempo se cambiaron a otro, pieza por pieza, hasta la última prenda. Finalmente pareció que se había divertido lo suficiente, e incluso con el temperamento notablemente bueno de Liu Bingzi, ella finalmente estaba empezando a perder un poco la paciencia. Señaló casualmente un vestido de plumas de gasa blanca, luego tomó una horquilla de jade y le dijo a la criada detrás de él, lleva a la señorita Liu a cambiarse de ropa, como descendiente de una familia prestigiosa. Cuando habían tratado así a Liu Bingzi, a pesar de su excelente educación, ya no pudo contener su ira, su rostro instantáneamente se sonrojó mientras miraba ferozmente a Yu Beiju, quien ya había regresado a su asiento. Tercer príncipe, ¿qué es exactamente lo que quiere? ¿Cómo se atreve a humillarme así? Con eso, recogió la horquilla de jade y estaba a punto de estrellarla contra el suelo,
mi corazón tembló, oh Dios, esto es Jade, así que di un paso adelante apresuradamente. Detuve a Liu Bingzi y agarré firmemente la horquilla de Jade en mi mano. No te enojes, ¿por qué molestarse en enojarse por él? Después de decir esto me volví para mirar a Yu Beihu y hablé con lo que pensé que era indignación justa. Bueno, un caballero no obliga a los demás, ya que Bingzi no está dispuesta, la cambiaré por ella. Yu Beihu pareció haber encontrado algo divertido, dándome una mirada débil. Oh, entonces estás dispuesta a tomar su lugar, asentí con entusiasmo, pero en mi corazón, estaba pensando en secreto, oro y plata reales, solo un tonto no los querría. Si puedo regresar a la era moderna, y si puedo traer estas cosas conmigo, podría hacer una pequeña fortuna, eso me acercaría un paso más a la jubilación anticipada. Bajo mi sincera anticipación, Yu Beihu negó con la cabeza perezosamente. Simplemente no te lo daré. Luego agitó la mano, se despidió, las criadas llegaron tan silenciosamente como se fueron, llevándose consigo mi corazón lleno de sueños de hacerme rico. ¿Qué diablos? ¿Estás loca? ¿Qué clase de movimiento es este? Justo cuando estaba maldiciendo al villano en mi corazón, un repentino gorgoteo sonó, en una habitación tan silenciosa, bajo una atmósfera tan inquietante. Mi estómago gruñó, estaba protestando, tenía hambre. Yu Beihu rió suavemente, luego me lanzó una mirada desdeñosa. Mi cara se sonrojó mientras miraba torpemente las puntas de mis zapatos y murmuré, lo siento, tenía tanta prisa cuando salí de casa hoy que no he comido en todo el día, tengo un poco de hambre. Liu Bingzi claramente también estaba desconcertado, probablemente nunca antes se había encontrado con alguien tan desvergonzado. Justo cuando pensé que Yu Beihu nos iba a poner las cosas difíciles, saludó a la criada detrás de él, sirvió la comida. La criada reconoció y se retiró. Parece que incluso el antagonista principal tiene un lado humano. Luego Yu Beihu nos llevó a los dos a la habitación contigua para preparar la comida. Al entrar en la habitación, Liu Bingzi se negó a sentarse sin importar que simplemente se quedó de pie a un lado, incapaz de hacer otra cosa. No tuve más remedio que pararme a su lado. En poco tiempo, los sirvientes trajeron una variedad de platos y en un instante, la mesa estaba completamente cubierta. Yu Beihu dejó escapar un ligero zumbido al ver que ambos lo estábamos mirando. Le dio una palmadita al asiento vacío a su lado, indicándole a Liu Bingzi que se sentara allí, pero para mi sorpresa, Liu Bingzi simplemente lo miró antes de girar la cabeza, aparentemente expresando su disgusto, pero Yu Beihu no estaba molesto. En cambio, sin prisa sirvió un tazón de sopa de pollo. La porcelana blanca contrastaba con sus delgados dedos y se combinaba con su comportamiento digno. En realidad me hizo desmayar. Elegante, verdaderamente elegante. Después de llenar el tazón con sopa, Yu Beihu lo sostuvo y se puso de pie, caminando en dirección a Liu Bingzi. Señorita Liu, deje de hacer un escándalo, ha sido un día largo, debería comer algo primero. Liu Bingzi le alzó una mirada extremadamente disgustada, luego giró la cabeza y agitó la mano, haciendo que la sopa se derramara y el tazón se rompiera. Tercer príncipe, ¿qué quiere exactamente? No comeré nada de usted, ahora por favor déjenos ir y envíenos a casa. Crash, el tazón se rompió, me quedé mirando la sopa derramada y el tazón roto en el suelo. En ese momento, mi corazón se hizo añicos junto con ellos. Señorita, desperdiciar comida es vergonzoso. Un tazón de sopa perfectamente bueno, ¿qué le hizo? ¿Por qué desquitarse con la comida? Yu Beihu, aunque avergonzado, no se enojó. En cambio, su sonrisa se volvió aún más inquietante. De repente agarró la barbilla de Liu Bingzi, obligándola a girarse y encontrarse con su mirada. No quiero comer, entonces me aseguraré de que lo hagas. Con eso, arrastró a Liu Bingzi a la mesa del comedor, la presionó bruscamente contra una silla, tomó una albóndiga y se preparó para alimentarla a la fuerza. Liu Bingzi cerró los ojos con resignación. Una lágrima se deslizó por la esquina. Déjala ir. Llévame a mí en su lugar, grité de repente. Solo estaba jugando al héroe para salvar a la belleza, no podía soportar ver a una belleza llorar, definitivamente no era por la comida. Liu Bingzi abrió sus hermosos ojos y me miró con gratitud, que pronto se convirtió en profunda preocupación, temiendo que mis acciones pudieran provocar al villano. Yu Beihu me miró fijamente como si tratara de ver a través de mí. Aprovechando ese momento de distracción, Liu Bingzi se liberó de su asiento, corrió a mi lado y agarró mi mano, le di unas palmaditas suaves en la mano para consolarla, luego me animé en secreto internamente antes de mirar suplicante a Yu Beihu junto a la mesa del comedor. Señorita Liu, ya que no quiere comer, déjeme tomar su lugar, soportaré todo esto por ella. Vamos, comida deliciosa, todo entra en mi estómago. Oh, esta vez, había despertado por completo el interés de Yu Beihu, no se molestó en ocultar su curiosidad y comenzó a examinarme sin ninguna restricción. Enderecé mi
Postura y di un paso adelante. Sí, me miró tranquilamente, sacó un pañuelo y se limpió meticulosamente las manos sin decir una palabra. La sonrisa en su rostro solo se hizo más brillante. Justo cuando pensé que me ignoraría, dijo con calma y lentitud: quiero comer, no te voy a dar nada. ¿Qué demonios? Estaba a punto de hablar y tratar una vez más de asegurar mi derecho a una comida. De pie a mi lado, Liu Bingzi de repente me apretó la mano, mirándome con voz llorosa: Bangwan, nos conocemos desde hace menos de medio día, realmente no hay necesidad de esto. No te fuerces a soportar dificultades por mí. Luego giró la cabeza hacia el antagonista principal, su tono resuelto: tercer príncipe, tienes todo tipo de métodos a tu disposición, dirígelos hacia mí, puedo soportarlo, solo te pido que no le pongas las cosas difíciles a Bangwan. Viendo a Liu Bingzi protegerme detrás de ella como una gallina, sentí una punzada de emoción genuina en mi corazón, pero en este momento, estaba al borde de las lágrimas, llorando por dentro. Heroína de buen corazón. Realmente me muero de hambre, quiero comer. Hu Beizu de repente pareció haber descubierto algo divertido, mirándonos de un lado a otro, acariciando su barbilla y diciendo: así es como es. Hu Beizu se acercó lentamente a Liu Bingzi, mirándola a los ojos como si tratara de ver a través de ella. ¿Estás tan seguro de que no quieres que lo soporte por ti? Entonces insisto en que lo hará. Con eso, me sacó de detrás de Liu Bingzi. Bangwan asentí sin comprender. Luego me llevó a la mesa del comedor y me presionó sobre una silla. Estaba reflexionando en secreto sobre sus intenciones cuando de repente apareció una cuchara frente a mí, sosteniendo una albóndiga agridulce. Antes de que pudiera reaccionar, me abrió la boca con la cuchara y metió la albóndiga dentro. Mamma mía, ¿el gran villano acaba de alimentarme? ¿Qué está tratando de hacer? La albóndiga entró en mi boca, un sabor agridulce llenó mi boca, mastiqué un par de veces, pero la carne estaba dura. Al instante, no pude controlar mi expresión, y una mirada de disgusto apareció en mi rostro. Parecía que las habilidades de chef del príncipe eran bastante mediocres, disgustadas, no sabrosas, asentí por reflejo. Luego de repente me di cuenta de mi error y negué con la cabeza frenéticamente, pero Hu Beizu de repente se interesó, mirándome como un depredador, y luego otra albóndiga fue metido en mi boca. Nunca esperé su movimiento repentino, que casi me hace ahogar. Mastiqué apresuradamente y tragué la albóndiga en mi boca con esfuerzo. Mis párpados se contrajeron ligeramente. No puedo comer más. La carne es demasiado dura. En lugar de enojarse, el villano se rió y me alimentó con fuerza otra cucharada. Piensa bien en tu situación, solo yo puedo decir cuándo parar. Después de luchar para tragar la tercera albóndiga, miré la vieja sopa de pato en la mesa, miré a Hu Beizu y señalé hacia la sopa. ¿Puedo tener un poco de sopa? Hu Beizu me miró. Quiero un poco de sopa, asentí. Luego escuché esa frase exasperante de nuevo: simplemente no lo haré. Hay una palabrota que no estoy seguro si debería decir. Hu Beizu observó la expresión en mi rostro. Su sonrisa gradualmente se volvió pervertida. Lentamente tomó un tazón de sopa y finalmente, bajo mi mirada ardiente, tomó una cucharada y luego se la puso en la suya boca. ¿Sabe bien? Me miró provocativamente. Estaba furiosa. El tipo de ira que no se puede calmar. ¿Qué clase de lunático es este? Espera, lunático, o cierto, este gran villano es un lunático, un yanda total. De repente recordé el escenario del libro. La mejor manera de lidiar con un yanda severo es desafiarlo. Gracias al cielo, gracias a la tierra, creo que he comprendido la forma correcta de sobrevivir. Antes de que pudiera hablar, Liu Bingzi, de pie a mi lado, no pudo soportarlo más. Tercer príncipe, Bangwan es inocente. Antes de que Liu Bingzi pudiera terminar, grité fuerte: ya no lo quiero, no lo comeré, no lo beberé. Es tan repugnante, no lo comeré nunca más y tampoco beberé tu sopa, Femf. Con eso, estaba a punto de levantarse e irse. En un abrir y cerrar de ojos, Hu Beizu, con una expresión fría, me agarró y habló en un tono hostil: siéntate. ¿Quién dijo que podías irte? No quiero comer ni beber. Ya no quiero comer ni beber por mí. Puse una expresión de determinación sombría, pero en mi corazón, estaba muy contento. Con una expresión de disgusto, dije: entonces tienes que alimentarme, de lo contrario no comeré ni beberé nada. Hu Beizu pronunció una vez más esa familiar frase dorada. Yo también me negué, pero esta vez, esas palabras sonaron como música celestial para mis oídos. Después de eso, finalmente pude llenar mi estómago como había deseado. Para entonces, ya estaba oscuro afuera. Con mi estómago lleno, el siguiente problema a considerar era dónde pasar la noche. Me puse de pie, caminé hacia Liu Bingzi, que ya estaba aturdido, resoplé con frialdad y luego le grité al villano: esta noche quiero estar con la señorita Liu. Preferiría dormir en el cobertizo de leña que en tu pésima cama.
sí, repitió Liu Bingxi aturdido, y así, Liu Bingxi y yo nos vimos obligados a quedarnos en habitaciones separadas en diferentes patios, de Bu. Parece que hay beneficios en ser fanático de la obra original. Hablando de este antagonista principal, en realidad no tiene grandes defectos, es solo un yanda, sin embargo, nunca mató indiscriminadamente a personas inocentes. En el contexto de la antigua sociedad imperial podría considerarse una buena persona poco convencional. Según la trama del libro, Hyubeizu solo secuestró a la protagonista femenina y la encarceló en un patio separado, sin embargo, nunca abusó de ella ni hizo nada fuera de lugar. Se le proporcionaba comida y bebida según fuera necesario, y todo lo que quería era entregado por sirvientes. En cuanto a la protagonista femenina, Liu Bingxi tenía un fuerte sentido del orgullo, encarnando a la perfección todas las cualidades esperadas de una hija legítima de una prominente familia antigua: rechazo, silencio e indiferencia. Como un dron corporativo moderno, mi sueño es holgazanear mi vida, quedarme tumbado y esperar a que me cuiden, por supuesto. Sería maravilloso que alguien me proporcionara buena comida y bebida. ¿Quién no querría vivir una vida de ocio como un pescado salado? El cielo tiene ojos. Esta abrumadora fortuna finalmente ha llegado a mí así. Temprano a la mañana siguiente salí y caminé por los alrededores. Al pasar por un pabellón, vi a Hyubeizu desayunando tranquilamente. TSK, mirando toda la comida en la mesa. ¡Qué desperdicio! Hyubeizu comió lentamente un pequeño bollo al vapor. Su porte elegante, mi nariz se crispó. Ah, huele tan bien. Volví a mirar al gran villano y suspiré para mis adentros. La malvada sociedad feudal. Mis ojos se movieron y entré al pabellón, diciendo mientras caminaba: Bingxi, ¿oliste eso? El sabor de este pequeño bollo al vapor es normal, ni siquiera tan bueno como los del callejón cerca de mi casa. Normalmente no comería este tipo de cosas. Al entrar al pabellón, fingí sorpresa mientras miraba a Hyubeizu. «Oh, Su Alteza, ¿esto es lo que suele comer?» El rostro de Hyubeizu se volvió frío, frunciendo el ceño. «No suele comer esto». Metió los palillos con fuerza en mí con la mano, su tono gélido mientras ordenaba: «Come», con gran reticencia. Tomé los palillos, tomé un pequeño bollo al vapor y con inmensa reticencia, me lo puse en la boca y lo mastiqué. «Lo siento, retiro lo que dije ayer. Estos bollos son realmente deliciosos, piel fina, carne tierna y llenos de jugo», y así, a regañadientes me comí una canasta de vapor entera de ellos. En los días que siguieron, viví tan cómodamente como pez en el agua, habiendo dominado cómo manejar al gran villano. Fue realmente maravilloso. Cuando veía joyas que me gustaban, las criticaba como de mal gusto, diciendo que las damas nobles de la capital nunca las usarían. Cuando veía telas finas, decía que como hija de la familia más rica de la capital, lo había visto todo, y una tela tan anticuada simplemente no era digna de ser usada por mí. Pero al día siguiente, estas joyas aparecían en mi habitación, y esas telas eran convertidas en ropa por las costureras en el otro patio. Que luego yo, cada vez que lo usaba, él tenía una cara severa y hablaba en un tono frío, obligándome a usarlos, mientras que yo era solo una pequeña desgraciada indefensa. Una no es que no tenga agallas, me obligaron a ello. Él me hizo someterme en solo unos pocos días. Me había convertido en una víctima a la que le llevaban comida a la boca, me vestían con ropa y me daban todas las joyas que podía desear. Ganar en la vida estando acostado es así de simple como un príncipe adulto. Desde hace mucho tiempo de la gran dinastía Qian, Heu Weiyu tenía que asistir a la corte todos los días, levantándose temprano cada mañana para correr a la capital para la reunión de la mañana. Ahora que lo pienso, es bastante lamentable. Parece que los esclavos asalariados de los tiempos antiguos y modernos comparten algo en común, y cada vez que iba a la corte, yo estaba durmiendo. Él asistía a la corte, yo dormía. Él manejaba asuntos oficiales, yo dormía. Cuando regresó al anexo, todavía estaba tomando mi siesta de la tarde. Mientras él manejaba asuntos oficiales, estaba tomando una siesta. Después de regresar, él todavía no podía descansar, ya que había montones de asuntos esperando que los resolviera en el estudio. Solo me enteré preguntando a los sirvientes en la residencia que estaba a cargo del Ministerio de Guerra. Considerando que solía ser un gran general, su puesto actual en el Ministerio de Guerra es bastante adecuado para su experiencia. Heu Weiyu estaba en su estudio frunciendo el ceño mientras observaba a sus subordinados discutir ferozmente sobre la asignación de la paga militar de este año. De repente una explosión de risas de mujeres vino del jardín, y el estudio instantáneamente quedó en silencio. Una habitación llena de hombres adultos se miraron entre sí confundidos. Heu Weiyu frunció el ceño y agitó la mano.
Musen, ¿quién está en el jardín? ¿Qué están haciendo? Musen juntó las manos y respondió, Su Alteza, parece que la señorita está organizando algún tipo de reunión. Heu Wei-yu se pellizcó el puente de la nariz. ¿Una fiesta? ¿Los sirvientes en la mansión realmente son tan ociosos? Musen explicó apresuradamente. Le pregunté al mayordomo y fue usted quien dio personalmente la orden, diciendo que estaba demasiado ociosa todos los días, solo sabía cómo dormir, así que los sirvientes de la mansión la acompañaban. En el estudio, los subordinados sentados a ambos lados intercambiaron miradas. Ninguno esperaba que el tercer príncipe, siempre distante de las mujeres, estuviera escondiendo un canario. La atmósfera se volvió extrañamente tensa. Los dedos de Heu Wei-yu tamborileaban tranquilamente sobre el escritorio, y solo después de un largo rato recordó que tal cosa había sucedido. Aunque Musen mantuvo la cabeza gacha, no pudo evitar observar en secreto la expresión de su amo. Todos en el Gran Reino Qian sabían que el tercer príncipe era de temperamento impredecible, sus estados de ánimo incomprensibles. Desde que Wang Wan estuvo confinada aquí, los guardias, sirvientes e incluso los guardias ocultos de la propiedad especulaban en silencio sobre si el tercer príncipe finalmente había encontrado la horma de su zapato. Había caído en manos de la señorita Wen. Incluso habían comenzado una apuesta privada sobre si la señorita Wen se convertiría en la primera amante de la propiedad, justo cuando todos se preparaban para dar a luz a Heu Wei-ju. Ira, Musen de repente escuchó la voz perezosa de su amo, así que debe estar agotada, finalmente no puede dormir todo el día, me ha estado maldiciendo todo este tiempo. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la habitación cayó en un completo silencio, y la atmósfera se volvió aún más peculiar. Los subordinados de repente sintieron curiosidad por esta señorita cuando ese Musen había mencionado quién era exactamente ella para recibir un favor tan especial. Parecía que el feliz evento de su superior se acercaba. Musen miró a su amo con sorpresa, como si no lo reconociera, y sugirió cautelosamente: Maestro, quizás debería ir a verlo usted mismo, Heu Wei-yu. Inclinó la cabeza, miró por la ventana, reflexionó por un momento y dijo: Todos continúen. Luego se levantó y se fue con Musen, dejó atrás una habitación llena de subordinados, junto con una habitación llena de corazones ávidos de chismes. Para cuando Heu Wei-yu llegó al jardín, yo sostenía la mano de una joven sirvienta, a punto de enseñarle a bailar el vals. Acaricié suavemente la mano de la joven, fingiendo ser un pícaro coqueto. Señorita, ¿puedo tener el honor de ahí? Incluso le lancé una mirada coqueta a la chica sonrojada. Qué momento tan despreocupado y desenfrenado. Justo cuando estaba entrando en el ritmo, vi a Heu Wei-yu por el rabillo del ojo. Así que de repente solté la mano de la pequeña sirvienta y suspiré dramáticamente. Oh pequeña hechicera, estoy agotada, tan cansada. La pequeña sirvienta me miró con una expresión desconcertada y dijo en voz baja: Monstruo, ¿a dónde crees que estás escapando? Todavía estaba fingiendo ser delicado y quejándome de estar cansado cuando una voz fría llegó de repente a mis oídos, divirtiéndose: Pequeña hechicera, no había escapatoria, así que no tuve más remedio que darme la vuelta. Nuestras miradas se encontraron y miré a Heu Wei-yu a los ojos y, de repente, una oleada de culpa me invadió. Probablemente me sentí como si me hubieran pillado en el acto, mientras mi cerebro se congelaba. El mayordomo Yu apareció de repente desde lejos. Su Alteza, algo le ha pasado a la señorita Liu. Señorita Liu, Liu Bingxi, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? Últimamente, con tanta comida, bebida y entretenimiento, viviendo una jubilación anticipada, había olvidado que me había transformado en un libro y que estaba encarcelado junto con la protagonista femenina. Heu Wei-yu se giró para mirar al mayordomo Yu. Su tono era de disgusto al preguntar qué le pasaba. Agucé el oído, sintiéndome nervioso y genuinamente preocupado por la protagonista femenina. Desde que la señorita Liu fue encarcelada, se ha negado a comer y su condición no pinta bien ahora. Heu Wei-yu frunció el ceño, frotándose lentamente el pulgar y el índice, luego se giró para mirarme. ¿Está muy preocupado por ella? Asentí y negué con la cabeza inmediatamente. Fue llevada al patio donde Liu Bingxi estaba cautiva. Al verla acostada en la cama, sentí un gran pesar. La mujer que una vez fue tan radiante como la luna brillante ahora lucía demacrada y agotada. Liu Bingxi abrió lentamente los ojos. Cuando vio que era yo, sus ojos se enrojecieron al instante y comenzó a sollozar en silencio. Bang Wan, es mi culpa por arrastrarte a esto.
Lo siento. ¿Cómo has estado estos últimos días? ¿Te ha causado algún problema el tercer príncipe? Luego, temblorosa, levantó la mano y me tocó la cara. Bangwan, tú, has engordado. Una de las virtudes de la heroína que la convierte en la heroína es su honestidad. Al ver que estaba en bastante buena condición, dejó de hablar y reveló una sonrisa de alivio. Pero en ese momento una repentina sensación de disculpa brotó en mi corazón. Señorita Liu, no se preocupe, desde que nos secuestraron juntas, la he considerado mi propia hermana. Debemos luchar hasta el final. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, de repente dejé escapar un largo eructo. Lo más incómodo había sucedido. Liu Bingxi volvió a tocar mi carita, cada vez más regordeta. Sin cambiar de expresión ni perder el ritmo, miré a Liu Bingxi con sinceridad y le dije, tenía tanta hambre que tuve que desenterrar corteza de árbol del jardín para comer, o si no, le robaría comida a Zuiwa que estaba afuera del patio. Zuiwa es el gran perro guardián negro, escondido en las sombras. Hu Bei-Hu, Musan y el mayordomo se crisparon en las esquinas de sus ojos, pensando para sí mismos, solo un tonto creería eso. Al escuchar mis palabras, Liu Bingxi de repente lloró aún más fuerte, luchando por ponerse de pie, se arrojó a mis brazos. Es mi culpa, es todo culpa mía, ambos necesitamos estar bien, tienes que comer bien, vivir bien, y yo también. Giré la cabeza y le guiñé un ojo a las sombras. Mira qué simple era eso. Hu Bei-Hu, de pie en las sombras, sonrió y se giró para decirle algo al mayordomo. En solo un instante. En ese momento, la criada trajo un tazón de gachas calientes. Tomé las gachas calientes de las manos de la criada, me incliné hacia Liu Bingxi junto a la cama y la alimenté en silencio. Después de que Liu Bingxi terminó su comida, fui a buscar a Hu Bei-Hu, quien en ese momento estaba a punto de tener su propia comida. La cena de esta noche es un cordero entero asado. Mi corazón instantáneamente estalló de alegría. Nunca antes había comido cordero entero asado al estilo antiguo. Instantáneamente cambié mi expresión y saqué a relucir mis habilidades de actuación dignas de un Oscar. Nunca podría comer algo tan picante y el cordero es demasiado fuerte, así que me vi obligado a disfrutar de un cordero asado entero una vez más. Medio a regañadientes, tomé un cuchillo pequeño y comencé a cortar el cordero asado. De hecho, solo haciéndolo uno mismo puede asegurarse de estar bien alimentado y bien vestido. Hu Bei-Hu tomó un par de bocados apresuradamente antes de perder el interés. Tomó la sopa dulce que trajo la criada y agregó una cucharada de chile, y lo removía continuamente. ¿Para qué es esto? Mis alarmas internas inmediatamente comenzaron a sonar. De ninguna manera, esto no puede estar pasando, tal como esperaba. En realidad trajo la cuchara hacia mi boca para alimentarme, incliné mi cabeza ligeramente, solo el olor era insoportable. Abre la boca, dijo Hu Bei-Hu con frialdad. ¿Quieres que te alimente? ¡Qué idiota! Giré mi cabeza en protesta silenciosa. ¿Es que no te gusta comerlo?, dijo Hu Bei-Hu lentamente. Continué sacudiendo mi cabeza. Tan pronto como las palabras cayeron, ese olor familiar regresó. Pero insisto en que lo comas. Al escuchar esto, puse mi familiar sonrisa aduladora. Está bien, me das de comer. Me encanta esto, como dice el arte de la guerra. Golpea primero para ganar la iniciativa. Puse mi mano sobre la mano que sostenía la cuchara, guiándola hacia mi boca, pero esta vez calculé mal, la fórmula familiar no llegó. Miré torpemente a Hu Bei-Hu, que estaba mirando, me miró pensativo, su tono firme. Lo hiciste a propósito, expuesto. El coeficiente intelectual del villano finalmente se activó, que completamente torpe. De repente sentí ganas de dejar el acto y gritarle. Ya terminé de jugar este juego, pero al mismo tiempo, había otra voz en mi cabeza que me decía que disfrutara de la vida perezosa y experimentara una existencia como la de un jubilado. Dudé. Hu Bei-Hu miró mi expresión aturdida, frunció el ceño y de repente dejó su tazón. Luego sacó un pañuelo y me limpió la comisura de la boca. ¡Oh Dios mío, cielos! ¿Qué ha hecho el villano? Mi cara se sonrojó instantáneamente de un rojo brillante. Como alguien que ha estado soltero desde su nacimiento, esta era la primera vez que tenía un momento tan íntimo con un hombre. Hu Bei-Hu era una persona tan distante y excéntrica, ¿por qué haría un gesto tan gentil? ¡Oh Dios mío! ¿Podría ser que mi apariencia haya hecho que el villano rompiera el personaje? Miré fijamente a Hu Bei-Hu. El hombre frente a mí era guapo, rico, talentoso y provenía de una familia prestigiosa. Su casa era ordenada y mantenía su integridad.
Si pasamos por alto sus defectos de personalidad, en esta antigua sociedad gobernada por el imperio. Poder en realidad era bastante excepcional, la atmósfera gradualmente se volvió ambigua, me sentí inquieto sintiéndome cada vez más incómodo por dentro, así que me puse de pie, listo para irme. De repente, hubo un rápido silbido. Antes de que pudiera reaccionar, fui abrazado cálidamente escuchando el latido del corazón. Sentí por primera vez que Hugh Bei-Hugh no era solo un personaje en papel, sino una persona real, de carne y hueso. Sobre mi cabeza llegó el característico resoplido frío de Hugh. Bei-Hugh, Tump H, ¿quién te dio el descaro? Miré a Hugh Bei-Hugh en ese momento, me pareció muy desconocido. De repente, la luz de las velas en la habitación se apagó, por la luz de la luna, vislumbré figuras moviéndose fuera de la ventana. Pronto, varias figuras de negro entraron en la habitación. Y de algún otro lugar, 3 o 4 personas más emergieron, rodeándonos a Hugh Bei-Hugh y a mí en el medio. El invitado no invitado juntó sus manos y dijo: Tercera Alteza, nos disculpamos por la ofensa, nosotros no pretendo hacer daño, solo vinimos a buscar a alguien. Así es como se busca a alguien, dijo Hugh Bei-Hugh con frialdad. Moví la cabeza con inquietud, pero inmediatamente fui presionado de nuevo hacia el abrazo de Hugh Bei-Hugh. Solo estábamos siguiendo órdenes. En algún momento los guardias ocultos se abalanzaron sobre ellos y comenzaron a forcejear con ellos. No es de extrañar que sean los subordinados del gran villano. Sometieron a los hombres vestidos de negro en un instante. Entonces la luz de las velas se volvió a encender en la habitación, y agarré ese tazón de comida oscura y se lo tiré a uno de los hombres vestidos de negro. ¿A dónde crees que corres, monstruo? ¿Cómo te atreves a asustarme a tu abuela? Lo más aterrador es cuando el aire se queda en silencio de repente. Hugh Bei-Hugh y los guardias ocultos me miraron, intercambiando miradas desconcertadas. Ignoré las miradas a mi alrededor, pero por dentro me culpaba a mí mismo. Según la trama del libro, estas personas parecen estar aquí para encontrar a Liu Bingxi. Liu Bingxi. Ser salvado equivale al fin de mi vida de jubilado. En la mazmorra oscura, varias figuras vestidas de negro estaban encarceladas juntas. Los guardias liderados por Musan permanecían con la cabeza gacha cerca, esperando su juicio. Mientras tanto, yo estaba del otro lado apoyando a Liu Bingxi. Hugh Bei-Hugh se acarició distraídamente el anillo del pulgar en la mano, reclinándose perezosamente en una silla que le habían traído. Luego ordenó que trajeran otra silla, me miró e inclinó la barbilla, indicándome que me sentara. Negué con la cabeza, su rostro se volvió frío al instante. Liu Bingxi me miró con inquietud. Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla, luego me acerqué y me senté a su lado. Solo entonces la expresión de Hugh Bei-Hugh se suavizó un poco. Se inclinó cerca de mi oído y susurró: si te atreves a hacer esto de nuevo, te expondré. Me froté la nariz y sonreí torpemente. Liu Bingxi estaba claramente asustada por esta situación, su rostro se puso cada vez más pálido. Hugh Bei-Hugh adoptó una expresión exquisita. La daga de Musan, girándola casualmente mientras hablaba con indiferencia a los hombres de negro: no tengo paciencia, será mejor que digas la verdad, ¿quién te envió y con qué propósito? Los hombres de negro intercambiaron miradas. Justo cuando la paciencia de Hugh Bei-Hugh estaba a punto de agotarse, uno de ellos habló: tercer príncipe, no pretendíamos ofender, solo queríamos rescatar a la señorita Liu. Hugh Bei-Hugh levantó la vista, una leve y ambigua sonrisa jugando en sus labios. O tilde aquí. Para rescatar a la señorita Liu, déjame adivinar quién te envió, mi querido hermano mayor, el príncipe heredero, o tal vez el gran tutor. Los hombres de negro estaban visiblemente desconcertados, luego de repente cayeron de rodillas, apretando los puños. Rogamos a su Alteza el tercer príncipe que muestre misericordia y libere a la señorita Liu. La mirada de Hugh Bei-Hugh se dirigió hacia mí, una mano todavía girando la daga mientras la otra de repente comenzó a jugar con un mechón de mi cabello. Yo estaba sorprendido por este gesto repentino, mi paciencia es limitada, mi temperamento es pobre y mi reputación en la capital es aún peor. Supongo que has oído esos rumores. La voz perezosa de Hugh Bei-Hugh resonó a través de la fría y húmeda mazmorra. Los hombres de negro estaban visiblemente desconcertados, como si recordaran algo, sus rostros contorsionados por un conflicto interno. 1, 2. Mi corazón se aceleraba junto con el conteo de Hugh Bei-Hugh, tan guapo, me encanta, esa aura, TSK, absolutamente imbatible, antes de que la cuenta de 3 pudiera salir de su boca. Los hombres de negro parecen haber tomado una decisión.
Hablaré, somos de la aldea de King Feng. Esta vez, fuimos contratados por la señorita Jiao para venir aquí. Hu Beihu levantó los párpados ligeramente, como si estuviera intrigado. ¿Para qué? Nos dijo que lleváramos a la señorita Liu de regreso a la fortaleza de la montaña, y luego, señorita Jiao, de repente me di una palmada en la frente, tal vez sorprendido por mi acción repentina. Hu Beihu me lanzó una mirada desdeñosa. Señorita Jiao Zizi, la luz de luna blanca del protagonista masculino Hu Xuanzi, más tarde, por supuesto, también se convirtió en uno de los miembros del harén del protagonista masculino, considerado el rival número uno de Liu Bing's en la superficie parece delicada e inofensiva, pero en realidad es despiadada y cruel, un personaje formidable. Era mi primera vez participando en un interrogatorio y nunca esperé que saliera tan bien. Parece que esta vez no veré las 18 torturas de los dramas de la dinastía Qin. Al final, quizás intimidados por el aura poderosa de Hu Beihu, los hombres de negro confesaron todo con claridad y detalle. Después de eso, nuestro grupo abandonó la oscura prisión. Liu Bingxi parecía haber perdido el control, dejándome guiarla. Justo cuando salíamos de la mazmorra, se detuvo de repente con los ojos ligeramente rojos, mirándome con impotencia. Bangwan, ¿por qué? ¿Por qué la señorita Jiao me trataría así? Hu Beihu también se detuvo en seco, se giró para mirarnos a los dos y de repente dijo, «Su Majestad tiene la intención de comprometerte conmigo, ¿lo sabías?» Liu Bingxi se sorprendió un poco y asintió con un leve rubor. Con el rostro encogido, mi corazón de repente se sintió un poco incómodo. Miré al cielo y mis ojos se sintieron un poco doloridos, con lágrimas brotando de sus ojos. Liu Bingxi pareció reunir coraje mientras miraba a Hu Beihu y dijo, «Ese día, escuché a mi abuelo hablar con mi padre sobre eso, pero no me gustas». «Me gusta Xuanzi y yo también le gusto». Lo dijo. Hu Beihu tenía una expresión de silencio, sus labios se curvaron de una manera fría y desdeñosa mientras decía, «Yo tampoco quiero casarme contigo». ¿Quién diría que el emperador y la emperatriz viuda jugarían a ser casamenteros tan imprudentemente? El rostro de Hu Beihu se volvió oscuro y frío mientras de repente caminaba hacia nosotros dos. Liu Bingxi parecía asustado por su expresión y se escondió silenciosamente detrás de mí. La paciencia de Hu Beihu parecía haberse agotado. Mirando a Liu Bingxi detrás de mí, dijo burlonamente, «Te traje aquí por dos razones. Primero, quiero dejar claro que no tengo ningún interés en ti. Hablaré con el emperador y la emperatriz viuda al respecto. Segundo, quiero que veas a mi hermano mayor, el príncipe heredero, tal como es en realidad. Es promiscuo por naturaleza y usa métodos despreciables. Vienes de una montaña fría y distante. Él no es el hombre adecuado para ti. Solo te digo esto por respeto a tu abuelo. Si lo crees o no, depende de ti». Era la primera vez que escuchaba al villano principal decir tanto y me sorprendió bastante. Justo cuando estaba asombrado, de repente extendió la mano y me agarró la muñeca, tirándome a su lado. Me desperté sobresaltado al instante mirándolo fijamente y recordando cómo me había sostenido en sus brazos cuando el hombre de negro apareció antes. Mi corazón se sintió extraño, muy extraño. Me atrajeron al lado de Hu Beihu, sintiendo el calor de su palma en mi muñeca. Luego su voz continuó, «Ahora hablemos de tu querido hermano príncipe heredero, desde que llegaste. En la villa, él se ha estado entregando al placer todas las noches, ya sea reuniéndose en secreto con Jiao Zizi o asistiendo a varios banquetes en todas partes. Tú, su amor de la infancia, has sido completamente olvidada, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Deberías pensarlo detenidamente». Al mirar a Liu Bingxi frente a mí, de repente sentí un poco de simpatía por ella, como una joven mimada que había sido cuidadosamente criada y educada por su familia desde la infancia. Me pregunté si sería capaz de aceptarlo, pero en ese momento, su rostro se puso cada vez más pálido, su figura desolada, sus ojos enrojecidos. Levantó la cabeza para mirar a Hu Beihu, como si aún esperara un poco de consuelo. Está demasiado ocupado, así que envió a la gente de Cici a buscarme. La última pizca de paciencia de Hu Beihu se había agotado, un aura escalofriante emanaba de él. Nunca hablo en falso y tú estabas en el calabozo, tú mismo escuchaste la confesión del criminal. Eres una persona inteligente, ¿por qué seguir engañándote a ti mismo? Es mejor hacer una ruptura limpia pronto, ¿por qué desperdiciar el resto de tu vida?
El rostro de Liu Bingxi se retorció. Con una agonía terrible se agachó en el suelo, hundió la cabeza en las rodillas y estalló en fuertes sollozos. Hu Beihu miró fríamente a Liu Bingxi. «Despierta, señorita Liu. Déjame decirte que han pasado muchos días desde tu incidente, pero mi querido hermano mayor nunca te ha mencionado ni ha enviado a nadie a reprenderte. Cuán profundamente debe amarte mi querido hermano. ¿Pensaste que podría traerte aquí sin que nadie lo supiera? Tu abuelo también lo aprobó. Al verte tan enamorada, quiso tomar medidas drásticas para sacarte de aquí y que pudieras ver cómo es realmente tu amado Xuanzijig». Hu Beihu se burló fríamente. Aunque no sea un buen partido, el Hu Xuanzi es aún menos digno. Liu Bingxi levantó la cabeza y miró con impotencia a Hu Beihu. Él es el príncipe heredero de una nación, con innumerables asuntos que atender todos los días. Quizás solo esté ocupado. Hu Beihu dijo con exasperación: de hecho mi querido hermano ha estado ocupado asistiendo a reuniones de poesía últimamente, ocupado escuchando música en el lago Li, ocupado yendo a la ceremonia de mayoría de edad de Xiao Sis». Liu Bingxi se puso de pie, su rostro ya pálido se volvió aún más ceniciento. Hu Beihu dio un paso adelante. «El mundo dice que soy fría y despiadada, excéntrica y perversa, inconsciente de lo que es el amor. Pero sé que amar de verdad a alguien significa no ver a nadie más, encontrarla en todas partes, no importa cuán buenos sean los demás, no tienen nada que ver conmigo, no importa cuán defectuosa sea, la adoro, un día sin verla se siente como 3 años separados, cada momento está lleno de anhelo, aceptación e indulgencia». Estaba atónita, mirando fijamente a Hu Beihu. ¿Es este el tipo de cosas que debería decir un gran villano? ¿Qué pasó con la locura prometida? ¿Qué pasó con la distancia? ¿Cómo se le ocurrieron palabras tan repentinas y coquetas? Mi mirada estaba demasiado directo, y Hu Beihu de repente giró la cabeza, mirándome ferozmente. «Terminaste de mirarme», asentí como si estuviera poseído, luego noté que sus orejas en realidad se habían vuelto rojas. Abu Tilde, el gran villano contrastantemente lindo, es demasiado adorable. Me jaló para que me diera la vuelta y me fuera, pero después de dar solo 2 pasos, se detuvo de repente y se giró para mirar a Liu Bingxi, que seguía de pie en el mismo lugar. Dijo: «Si todavía no me crees, ¿qué tal si hacemos una apuesta conmigo? Ya que Xiao Zizi pudo encontrarte, el príncipe heredero seguramente también podrá. Veamos si viene a buscarte en 3 días. ¿Qué dices? Si quieres irte ahora, haré que alguien te acompañe de regreso a la residencia del gran tutor mañana a primera hora». Liu Bingxi pensó por un momento, luego se decidió. «Acepto la apuesta, lo esperaré aquí». «Ah, qué niña tan tonta». Hu Beihu ya no miró a Liu Bingxi y me alejó del patio. Después de un rato, escuché una voz a mi lado. «¿Y tú? ¿Quieres irte o quedarte?» Sigo pensando en todo lo que pasó esta noche, aunque todo parece seguir la trama original. Siento que algo se ha vuelto extraño desde cierto punto en adelante. No escuché bien la pregunta de Hu Beihu, pero asentí reflexivamente. «Al menos todavía tienes algo de conciencia». La voz fría de Hu Beihu sonó de nuevo. De repente me di cuenta de lo que acababa de aceptar. Lo miré y noté bajo la luz de la luna que las orejas del gran villano se estaban poniendo cada vez más rojas. Mientras caminaba, se detuvo de repente, se dio la vuelta bruscamente y me miró. «¿Por qué me sigues?». Puse los ojos en blanco por dentro y levanté la mano que sostenía. «Entonces, ¿por qué me sostienes?». De repente soltó mi muñeca, luciendo un poco incómodo. La atmósfera cambió de repente, arrugué la nariz, lo miré y rápidamente cambié de tema, preguntando: «¿Por qué se lo dijiste? ¿No es eso un poco demasiado cruel? No lo pienses demasiado, solo tenía curiosidad, eso es todo». Hu Beihu me miró fijamente por un momento. Justo cuando pensé que no iba a responder, de repente se inclinó y dijo: «Aunque no me gusta ella, mi tutor me trató muy bien cuando era niña, además, no soporto el comportamiento frívolo del príncipe heredero. Últimamente ha estado actuando aún más imprudentemente y al final, la persona que me gusta debe ser alguien que realmente me comprenda». Sin razón alguna, mi corazón se inquietó, ¿entiendes? Mirando a Hu Beihu, que estaba justo frente a mí, y recordando el abrazo de esta noche. De repente me di cuenta de que parecía haber desarrollado sentimientos. Mientras Hu Beihu se inclinaba cada vez más cerca, lo empujé bruscamente, me di la vuelta y salí corriendo. Después de correr unos pasos, lo miré, que todavía estaba allí aturdido, y agité mi mano. «Entiendo». Detrás de mí estaba la ligera risa de Hu Beihu. De vuelta en mi habitación,
me escondí bajo las sábanas, dando vueltas en la cama. Siempre me había considerado una observadora de este mundo, no fue hasta hoy que realmente me di cuenta si era Hugh Bei Hugh o Liu Bingxi, no eran solo personajes fríos y bidimensionales, sino seres vivos, seres que respiran con calidez y profundidad, y he llegado a comprender mi propio corazón. Al día siguiente con ojeras, fui temprano al patio de Hugh Bei Hugh, decidido a ser valiente. Al segundo día, las palabras de Hugh Bei Hugh del día anterior seguían resonando en mi mente. Después de mucha vacilación y de caminar de un lado a otro, decidí ser valiente solo una vez. Mu Sensei sorprendió por completo al verme esperando fuera del patio tan temprano. Vi a Hugh Bei Hugh salir y rápidamente dio un paso adelante, respirando hondo. Hugh Bei Hugh, Bollos Tanji en la calle Suzaku. Hugh Bei Hugh parecía no entender, mirándome confundido. No me gustan para nada los bollos Tanji en la calle Suzaku, así que no te atrevas a traerme ninguno. Después de decir de una vez lo que había pensado toda la noche, me di la vuelta y salí corriendo rápidamente, luciendo bastante afable, dejando atrás a una multitud atónita. Loco, cuando Bangwan debe ser loco, así como así. Cada media hora, pasaba por la puerta. Finalmente, Hugh Bei Hugh regresó, un poco antes de lo habitual. Fingí mirarlo casualmente, notando sus manos vacías, y luego, sin querer rendirme, miré detrás de él a Musen, que tampoco tenía nada en sus manos. En ese momento, mi corazón se sintió pesado de tristeza. ¡Qué coincidencia! ¡Qué clima tan lindo hoy! ¿Has vuelto?, dije torpemente. Hugh Bei Hugh miró al cielo nublado y me miró como si fuera un idiota. Está a punto de llover. Luego sacó una bolsa de papel de su bolsillo y me la dio. Come. Corrí hacia él y se la arrebaté. Hugh Bei Hugh me miró, lleno de alegría, y dijo con desdén: ¿Tan feliz? ¿Es tan bueno? Agarré un bollo y se lo empujé hacia la boca. Tengo las manos limpias, lo sabrás cuando lo pruebes. Hugh Bei Hugh me apartó la mano con suavidad, mirándome con las mejillas hinchadas. Mastiqué el bollo caliente al vapor mientras caminaba a su lado. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la puerta de su patio, de repente me detuve frente a él. Amar a alguien significa aceptación, tolerancia e indulgencia. Evalué a Hugh Bei Hugh. Entonces eres indulgente conmigo, ¿verdad? Hugh Bei Hugh me miró en silencio así. El tiempo de repente se volvió muy lento, tan lento que pensé que no habría respuesta. Eso quiero decir, Liu Bingxi al príncipe heredero. Me esforcé por no parecer avergonzado. De repente Hugh Bei Hugh se inclinó cerca de mi oído, tan cerca que pude ver los finos pelos de su rostro, oler el leve aroma a sándalo en él y escuchar los fuertes latidos de su corazón. De los cuales no te toleraré, complaceré ni malcriaré. Solo el leve temblor en su voz ya lo había traicionado. Estoy bien ahora, puedo hacerlo. Puedes seguir luchando de nuevo. El gran villano, la tsundere, eres quien siempre será tolerante, indulgente e incluso indulgente conmigo. No sé cómo regresé al patio, probablemente solo feliz. Tener amor correspondido realmente se siente maravilloso. De vuelta en el patio volví a dormir con el corazón lleno de alegría y tuve un sueño dulce y delicioso. Luego me despertó el sonido de sollozos. Me desperté aturdido y encontré a Liu Bingxi sentada a mi lado en algún momento. Al verme despierto, rápidamente se secó las lágrimas con un pañuelo y dijo con voz ahogada: Bangwan, lamento haberte despertado. Liu Bingxi sostenía una carta en su mano, ya empapada en lágrimas. Sabía que debía ser una carta del jefe de correos, Hugh Swansea. Resultó que después de ese día, Liu Bingxi no se había rendido. En cambio le escribió una carta a Hugh Swansea, informándole que estaba en la villa del tercer príncipe y esperando que viniera a buscarla y la trajera de regreso. También le contó que Hugh Sixi envió a alguien para matarla ese día. Miré a Liu Bingxi frente a mí. Había perdido hacía tiempo su antigua vitalidad y parecía completamente sin vida. El amor realmente es como una espada de doble filo. Le arrebaté la carta y examiné rápidamente su contenido. En esencia, era Hugh Swansea reprendiéndola, diciéndole que mantuviera su integridad y evitara el contacto excesivo con el tercer príncipe. También le advirtió que no hiciera suposiciones infundadas, insistiendo en que su amado Hugh Sixi era una persona amable e incapaz de tales acciones maliciosas. Finalmente exigió que Liu Bingxi regresara a la capital de inmediato y cesara su enredo con el tercer príncipe. Hugh Bei Hugh, la persona despiadada e ingrata, no pronunció una sola palabra de preocupación por Liu Bingxi durante toda la conversación. Todo lo que dijo fue decirle a Liu Bingxi que no lo arrastrara hacia abajo, mientras también defendía su propia luz de luna blanca.
Qué exasperante, qué escoria. Suspiré y atraje a Liu Bingxi hacia mis brazos, dándole suaves palmaditas en la espalda. Si quieres llorar, solo llora, te hará sentir mejor, alguien como él no vale la pena, Bangwan. ¿Por qué se ha vuelto tan desconocido? Claramente soy yo la que fue agraviada, entonces, ¿por qué no me cree? ¿Por qué no viene a buscarme? Dicho esto, Liu Bingxi lloró aún más tristemente. Justo entonces, Hugh Beihue vino a buscarme y dijo fríamente, «Te dije que era un hombre desalmado e ingrato, ¿por fin estás convencido?» Parpadeé al ver a Hugh Beihue. Si no fuera por su aprobación, esta carta nunca habría llegado a las manos de Hugh Xuanzi, y yo era muy consciente de ello. Al escuchar esto, Liu Bingxi lloró aún más amargamente. «Señorita Liu, debería haberse rendido hace mucho tiempo. ¿Aún planea buscarlo cuando regrese a la capital?» Bangwan debería haberlo dejado ir hace mucho tiempo. Es solo que después de todos estos años, no podía soportarlo, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. La aparté suavemente, la miré a los ojos y le hablé con seriedad, «Hay muchas de peces en el mar, ¿por qué aferrarse a un árbol torcido? Bingxi, eres tan maravilloso, definitivamente encontrarás al más adecuado para ti, sigue adelante». Liu Bingxi, con los ojos enrojecidos, me miró y asintió con firmeza. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando de repente el mayordomo Yu se apresuró a acercarse. «Su Alteza el príncipe heredero ha llegado». «¿Qué? ¡Qué maldito! Realmente sabes calcular el tiempo perfecto». Hugh Beihue nos miró a Liu Bingxi y a mí, luego se dio la vuelta y se fue primero con el mayordomo Yu. Después de que Liu Bingxi y yo nos pusiéramos a trabajar un rato, nos dirigimos al vestíbulo. Para cuando Liu Bingxi y yo llegamos, la atmósfera en el vestíbulo estaba lejos de ser agradable. Hugh Beihue aún tenía una expresión indiferente, sentado en el asiento de honor, sorbiendo elegantemente su té. Nuestro protagonista masculino, el príncipe heredero Hugh Xuanzi, tenía un rostro tan oscuro como un trueno. Al vernos entrar a Liu Bingxi y a mí, se levantó de repente, se acercó a Liu Bingxi y dijo en voz alta, «La señorita Liu parece haber olvidado sus raíces. Solo por un pequeño chisme, estás tan ansiosa por arrojarte a los brazos de mi hermano menor. En cuanto a la señorita Jiao, ella es virtuoso y puro. Después de esto, no quiero oír ningún rumor, qué demonios, y este tipo es el protagonista masculino, qué cosa más despreciable». Dios mío, di un paso adelante para proteger a Liu Bingxi, justo a punto de soltar mis palabras. Cuando Hugh Beihue se movió, la taza de té cayó con un ruido sordo. Todas las miradas se volvieron hacia Hugh Beihue mientras se levantaba y caminaba hacia nosotros, colocándose directamente frente a mí. Luego dijo sin prisa, «Su Alteza el Príncipe Heredero, un cerebro es algo maravilloso, es una lástima que no tenga uno, tan genial, como se esperaba de mi villano definitivo, bien contrarrestado». Ladeé la cabeza ligeramente, observando en secreto la expresión de Hugh Xuanzi. Vi que el rostro de Hugh Xuanzi se tornaba pálido, claramente furioso. Me reía en secreto para mí mismo. De repente Liu Bingxi emergió detrás de mí, se acercó a Hugh Xuanzi, su expresión agitada. «Xuanzi, esta es la última vez que te llamaré así. Crecimos juntas, así que conoces bien mi carácter. El tercer príncipe nunca ha traspasado los límites. Nuestra relación es completamente inocente. En cuanto a la señorita Jiao, preferirías creerle a ella que a mí. El vínculo de nuestra juventud termina hoy». Tras decir esto, Liu Bingxi dio un paso atrás, se inclinó ante Hugh Xuanzi y dijo con frialdad, «Su Alteza el príncipe heredero, por favor, haga lo que desee». Luego se dio la vuelta, tomó mi mano y salió del salón principal. «Espere, ¿a dónde vamos, señorita? ¿A dónde vamos?» Así Liu Bingxi me sacó a rastras del salón principal. El enfrentamiento en el campo de batalla terminó así. Tras salir del salón principal, Liu Bingxi me jaló hacia el exterior de la mansión y entré en pánico de inmediato. «Señorita Liu Bingxi, ¿a dónde vamos?» «Por supuesto, de vuelta a la capital», dijo Liu Bingxi, con sus hermosos ojos llenos de confusión mientras me miraba. Pero, en este remoto desierto, ¿cómo se supone que regresaremos? ¿Caminaremos?» Liu Bingxi soltó mi mano y se palmeó la cabeza. «Oh, cierto, estaba demasiado enojada antes. Iré a buscar al príncipe ahora mismo y le pediré que envíe un carruaje para llevarnos de regreso a la capital, gracias».
Justo cuando sentía que la vida ya no valía la pena, mayordomo, usted nos persiguió apresuradamente por detrás. Por favor, señoritas, esperen, en momentos críticos, siempre son los mayores los que pasan. Miren, debe estar reacio a verme ir, así que al momento siguiente nos llevaron de vuelta. La atmósfera en el vestíbulo seguía siendo incómoda, aunque era un poco mejor que antes. Hugh Bayhue se mantuvo distante y frío, mientras que Hugh Swansea había perdido su arrogancia anterior y se sentó abatido en su silla. Tan pronto como Liu Bingxi entró en la habitación, hizo una reverencia a Hugh Bayhue, quien estaba sentado a la cabeza, y dijo: mis disculpas, tercer príncipe, fui grosera antes. ¿Podría organizar un carruaje para llevarnos a Bangwan y a mí de regreso a la capital? Se lo agradecería profundamente. ¿Por qué me lleva? No quiero ir. Desesperadamente le hice señas con la mirada a Hugh Bayhue, pero por alguna razón, no dijo una palabra. En ese momento el príncipe heredero se puso de pie. No hay necesidad de molestar a mi hermano menor, Bingxi, permíteme acompañarte a ti y a esta joven dama de regreso a la capital. Liu Bingxi se sorprendió un poco por un momento, luego habló con frialdad. En ese caso, le agradezco a Su Alteza el príncipe heredero. Y así por segunda vez, Liu Bingxi me apartó del salón principal. Ya nos vamos. ¿Puedes soportar separarte de él? Miré hacia atrás a Hugh Bayhue, que seguía sentado allí, mirando en la dirección en la que nos habíamos ido, perdido en mis pensamientos. Qué tonto y testarudo, como decían los antiguos, cuando se trata de amor, uno debe ser audaz pero atento y de piel dura. Así que me liberé de la mano de Liu Bingxi y, bajo la mirada de todos, corrí hacia Hugh Bayhue. Me agaché junto a la silla, agarrando el dobladillo de su ropa, gimiendo y sollozando. No me iré, ¿cómo podría? ¿Te atreves a dejarme ir? Soy la sobrina perdida de la familia del vecino Wan, sin parentesco de sangre, tío. Quizás mi voz era demasiado lastimera, ya que todos los ojos se volvieron hacia mí. Nadie lo sabía en ese momento. Todo en lo que podía pensar era en la tienda de bollos al vapor de Sen, el Yunduan de Juacundrés y el ágata roja. Tío, el rostro de Hugh Bayhue se volvió pálido al instante. Tío, ¿lo has olvidado? Te abracé cuando eras un niño. Lloré con genuina emoción. Mis palabras incoherentes y caóticas, lo suficientemente convincentes. ¿Cierto? Me tomé un momento para mirar a Hugh Bayhue, pero el hombre frente a mí ahora parecía aún más sombrío. Se puso de pie, me ayudó a ponerme de pie y luego me quitó la mano. Su tono era gélido cuando dijo: vete, una vez que te hayas ido, la mansión finalmente estará en paz. No más ruido ni conmoción. Realmente no podría estar más feliz. Observé la figura se retiró apresuradamente y se secó las lágrimas inexistentes, grité fuerte a sus espaldas: olvídate de mí, no te diré que mi casa es la tercera casa en la calle Sur, la más rica cuando los residentes de la ciudad, bajo las miradas atónitas de los protagonistas masculinos y femeninos, corrí hacia Liu Bingxi y me abracé con satisfacción. Bingxi, volvamos. Liu Bingxi parecía confundida y finalmente preguntó: ¿están bien? Estamos bien, claro que estamos bien, lo estamos haciendo genial. Este es un secreto entre el gran villano y yo, nuestro código exclusivo. Miré el rostro preocupado de Liu Bingxi, la consolé con unas palabras, tomé su mano y salí de la mansión. Una vez en el carruaje, levanté la cortina y miré la villa que se alejaba a lo lejos. Me consolé por dentro: Gran Tsundere, debes venir a verme. Si no, te veré de camino a la corte. De vuelta en la capital, Liu Bingxi y yo volvimos a nuestras residencias. La vida tenía que continuar. A medida que pasaban los días, si había algún cambio en mi rutina diaria, era que ya no me quedaba en la cama. Otro cambio era que llevaría a mi criada. Lanzu, todos los días antes del amanecer, salgo a caminar hasta la esquina. Yo lo llamaba ejercicio. No me voy a encontrar con Hugh Bayhue a propósito. Y todos los días cuando Hugh Bayhue me ve, me mira con disgusto. Aunque todavía me trae los bollos de Sunji, su tono sigue siendo tsundere. Estoy harto de ellos, no me gustan, te los compro de todos modos, para que comas hasta saciarte. No creas que no lo sé. Sunji está en la dirección opuesta tanto de tu camino al trabajo como de tu camino a casa.
Entonces, yo haría el pedido para el día siguiente. Ambos siempre lo disfrutamos inmensamente. Mientras que Musen y Lanzu, después de su impacto inicial, se volvieron insensibles. Pero por alguna razón, quien me entregaba los regalos todos los días ya no era Heu Beiju, sino un guardia llamado Mufeng a quien nunca había visto antes. También le pregunté a Mufeng dónde había ido Heu Beiju, y solo me dijo que Heu Beiju había recibido un decreto imperial y se fue al sur por asuntos oficiales. Un día, 2 días, 3 días, para el 10º día, estaba completamente en pánico. Según la trama del libro, Heu Beiju no debería haber desaparecido así. Así que el 11º día, quedé con Liu Bingxi en el restaurante de mi familia. Me alegré mucho de ver a Liu Bingxi completamente recuperado, pero estaba aún más preocupado por Heu Beiju. Después de un breve intercambio de cortesías, fui directo al grano y le expliqué el propósito de mi visita de hoy. Al ver la expresión vacilante de Liu Bingxi, tomé la iniciativa de preguntarle: Bingxi, ¿le ha pasado algo? Liu Bingxi parecía preocupada, luego se mordió el labio y me dijo en voz baja: Bangwan, solo escuché a mi abuelo y a mi padre mencionarlo hace un par de días. Su Alteza el tercer príncipe ha estado en una situación muy mala recientemente. Primero fue destituido por funcionarios de la corte por ser irrespetuoso con las hijas de los ministros y por tomar por la fuerza mujeres comunes. También lo acusaron de malversación de fondos militares. El emperador se enfureció al oír esto y ordenó al ministro de Izquierda que investigara a fondo el asunto. Hasta aclararlo, había estado confinado en su residencia, había cometido malversación de fondos, había sufrido arresto domiciliario, había vivido una vida demasiado cómoda, y de repente recordé que la trama del libro de entonces aún se estaba desarrollando. Me obligué a calmarme y a analizar en silencio la situación actual. Era cierto que había chocado con la hija del ministro, y tomar por la fuerza a una chica común también podría considerarse cierto. Sin embargo, según mi comprensión de Yu Weiyu, definitivamente no cometería corrupción. ¿Qué podía hacer para ayudarlo? Liu Bingxi notó mi expresión preocupada y me consoló. Bangwan, no necesitas preocuparte demasiado, es solo arresto domiciliario. Una vez que se descubra la verdad, todo estará bien, el tercer príncipe estará bien. Desde la antigüedad, la familia real ha sido la más despiadada, y esta vez, el oponente no es otro que el protagonista masculino, Yu Xuanzi. La facción del príncipe heredero debe haber hecho preparativos minuciosos antes de actuar. Si Yu Weiyu no maneja esto adecuadamente, incluso si no muere, será despojado de una capa de piel. Este gran villano, que ni siquiera puede protegerse, todavía piensa en enviarme cosas todos los días, e incluso me mintió. Desde la página, es demasiado malvado. Después de despedirme de Liu Bingxi, volví a casa y comencé a reflexionar. Temprano a la mañana siguiente fui a la esquina como de costumbre, pero esta vez no traje a Lanju. Después de que Mufeng me entregara algo, estaba a punto de irse, pero lo detuve. Mufeng se sorprendió, sus ojos se llenaron de confusión. Señorita, ¿hay algo más? Me aclaré la garganta. Ya lo sé todo. Yu Weiyu ha sido confinado en su residencia. No intente engañarme, lléveme a verlo. Mufeng primero mostró sorpresa, luego una expresión preocupada apareció en su rostro. Se disculpó y estaba a punto de darse la vuelta e irse. Rápidamente di un paso adelante para bloquear su camino y le dije: si no me lleva a verlo, nunca volveré a ver a su amo, nunca volveré a hablar con él, nunca lo toleraré ni lo consentiré. Ya Mufeng no tuvo más remedio que aceptar, pidiéndome que esperara su mensaje. En medio de la noche, mientras aún estaba perdido en un dulce sueño, alguien de repente me pellizcó la nariz y me desperté asfixiándome. Tan pronto como abrí los ojos y vi al hombre frente a mí, me sentí feliz pero también un leve dolor en mi corazón. Había perdido peso y se veía demacrado. Justo cuando estaba a punto de hablar, la voz indiferente pero exasperante de Yu Weiyu sonó: ¿no quieres verme, nunca más me prestarás atención? Bueno, estoy aquí para verte, solo para molestarte. Lo miré, de repente me reí y luego me arrojé a sus brazos, abrazándolo fuerte y negándome a soltarlo. Sí, no te volveré a ver, no te prestaré atención, no te toleraré, no te consentiré más. El cuerpo de Yu Weiyu se puso rígido instantáneamente. Después de un largo rato, una mano me dio unas suaves palmaditas en la espalda y su voz familiar dijo suavemente en mi oído: he estado muy ocupada últimamente, pero las cosas mejorarán.
La repentina ternura en realidad me hizo sentir un poco incómoda. Entonces, ¿las cosas realmente mejorarán o no? ¿Me estás mintiendo otra vez? No, esta vez no. Yu Weiyu se fue, pero no pude dormirme. Di vueltas en la cama. La facción del príncipe heredero había venido preparada, habiendo hecho su tarea a fondo. En la trama original, Liu Binonce también era uno de sus peones. Ahora que el príncipe heredero y la familia Liu no han unido fuerzas, la trama original ha cambiado. ¿Significa esto que todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas? Me obligué a calmarme, apreté los puños y decidí no quedarme sentada esperando la muerte. Como hija del hombre más rico de la capital, mi familia era dueña de muchos negocios. Sentada en una sala murmuré con la nariz tapada, pero esto era todo lo que podía hacer, pero Yu Weiyu dijo felizmente, es suficiente, ya es suficiente. Bangwan pasó otro medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Si hubo algo significativo durante este tiempo, fue que la reputación de Yu Weiyu entre la gente común había crecido aún más, y también entendí el principio de saber cuándo parar. Así que rápidamente cambié el guión del narrador y también quité los libros de imágenes. Yu Weiyu venía a verme cada 1 o 2 días por la noche contándome sobre los asuntos de la corte, me explicaba cuidadosamente sus planes y cómo la facción del príncipe heredero estaba siendo frustrada. La situación se ve muy bien, pero la revolución aún no ha terminado, y debemos continuar trabajando duro contando los días. Esta noche era el día en que se suponía que Yu Weiyu vendría. Por una vez, no estaba dormido sino esperándolo. En medio de la noche escuché un sonido junto a la ventana y felizmente fui a saludarlo. Él de repente vi una figura desconocida e inmediatamente me giré para huir, pero antes de que pudiera moverme, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, me encontré encerrado en una celda oscura. Después de un rato, alguien entró, fijé mi mirada y vi, para mi sorpresa, que era el príncipe heredero. El príncipe heredero se acercó a mí, mirándome desde arriba y resopló con frialdad, señorita Wen, realmente es algo, no me extraña que mi hermano menor no pueda dejar de pensar en usted. Me estremecí y lo miré con enojo. Su Alteza, como heredero al trono, ¿por qué debe molestar a una mujer débil como yo? ¿O es este el comportamiento que se espera de un futuro gobernante? Algo pareció haber tocado una fibra sensible en él. De repente su rostro se volvió feroz y me gruñó con saña, no crea que no sé lo que ha estado haciendo, señorita Wen, ahora está fingiendo ser delicada y débil, ya que está tan decidida a abordar mi barco del hermano imperial. ¿De verdad crees que te dejaría escapar? ¿Por qué demonios tuviste que enamorarte de ese pervertido? Tiene un corazón de piedra. Ahora, ¿qué tal si hacemos una apuesta conmigo? ¿Crees que eres más importante para Weiyu que su propia inocencia y futuro? Psicópata, eres el verdadero villano aquí, así que eso es todo. En realidad quiere usarme para amenazar a Weiyu. Como era de esperar, un perro no puede dejar de comer mierda, solo sabe usar mujeres como peones. En la historia original, era Liu Binzi, y ahora soy yo. Debí de estar ciego en ese entonces, sintiendo lástima por este protagonista masculino mientras leía el libro. Heu Xuanzi, al ver que permanecí en silencio, se sintió incómodo y se fue enojado. La mazmorra estaba fría y húmeda. Me acurruqué en un rincón, rezando para que Weiyu viniera a buscarme esta noche y encontrara las pistas para localizarme. No sé cuánto tiempo había pasado, tanto que estaba a punto de caer dormido cuando de repente una figura irrumpió apresuradamente, gritando fuerte Bangwan. Miré al hombre frente a mí y grité débilmente, Weiyu, estás aquí, quiero ir a casa. Después de decir eso, perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontré en un ambiente desconocido y mi cerebro se apagó brevemente. ¿Estoy transmigrando de nuevo? Espera, ¿dónde está Weiyu? Recuperé la conciencia. Weiyu, grité fuerte, Weiyu, ¿dónde estás? De repente Weiyu abrió la puerta y al ver que estaba despierto, se acercó y me abrazó. No pude contenerme y rompí a llorar. Mi corazón se llenó de miedo, pero aún más de una emoción y una dulzura abrumadoras. No llores, dijo el hombre en voz baja, secándome torpemente las lágrimas mientras me consolaba. Al escuchar esas palabras, solo lloré aún más fuerte. Weiyu, ¿por qué viniste a salvarme? Abandonaste la mansión sin permiso. ¿Te castigará el emperador? Y la evidencia está en manos del príncipe heredero.
¿Lo entendiste? Y antes de que pudiera terminar de hablar, mis labios se encontraron con calor. Hugh me besó, me miró con una expresión de impotencia. Bangwan, todo está bien ahora. Lo miré sin comprender y de repente solté. Quiero comer silong babo, vale. Quiero esa ágata roja de tu almacén, vale, entonces también quiero que te lo daré todo. Mis pensamientos malvados surgieron, y con un corazón endurecido, dije, también quiero casarme contigo. De repente, una risa alegre vino de encima de mí. Cabeza, está bien, entraré al palacio mañana para solicitar el decreto. Volví a ver a Hugh medio mes después, cuando vino a mi casa con los eunucos del palacio y el decreto imperial, apretado en medio de mi gran familia. Le hice muecas. Pareció sentirlo, me miró y articuló algo. Parecía ser, no te preocupes. Todavía estaba mirando fijamente a Hugh cuando mi madre de repente me jaló hacia abajo para arrodíllate. Estos antiguos rituales de arrodillarse son realmente problemáticos. Entonces escuché una voz aguda que anunciaba, por decreto del cielo, el emperador proclama que Bangwan, hija de Wen Xiao, es hábil y elegante, gentil y virtuosa, con un carácter y una apariencia sobresalientes. La emperatriz viuda y yo lo hemos escuchado con gran placer. Ahora que el tercer príncipe ha alcanzado la edad para el matrimonio, es hora de elegir a una mujer virtuosa como su pareja. Como Bangwan permanece soltera en su habitación, ella y el tercer príncipe son considerados una pareja hecha en el cielo. Para cumplir esta hermosa unión, por la presente te desposamos. Cuando Bangwan con el tercer príncipe sea su princesa consorte, todos los asuntos ceremoniales serán manejados conjuntamente por el Ministerio de Derechos y el director del Observatorio Astronómico Imperial. Seleccionando una fecha auspiciosa para la boda, después de recibir el decreto imperial, todos a mi alrededor vinieron a felicitarme, pero no pude oír ni ver nada. Mi corazón y mis ojos estaban completamente llenos de Hugh. Cuando finalmente logré deshacerme de toda la familia, Hugh ya se había ido. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, y ni siquiera te molestaste en verme antes de irte con tanta prisa. Regresé a mi habitación sintiéndome bastante abatido, solo para descubrir de repente a Hugh parado allí. Sostenía las varas de espinos sinceras de la esquina de la calle cerca de mi casa, y me apresuré a abrazarlo con tantas cosas que quería decirle. Ese día hablé con él durante mucho tiempo y al final, ni siquiera supe cuándo se fue, solo recuerdo que dijo, Bangwan, espera un poco más y serás mi novia. La fecha de la boda se fijó para el tercer día del cuarto mes, 3 meses después. Se dice que es el día más auspicioso del año. No sé qué le pasa a esa tsundere otra vez, insistiendo en seguir la tradición de no verse antes de la boda. Realmente no vale la pena mantener las supersticiones. Aunque no pudimos vernos, fue duro para Mufen, quien no solo tuvo que traerme regalos todos los días, sino que también asumió el deber de ser cartero. Sí, así es, el gran villano se ha enamorado recientemente de escribir cartas. Todavía insiste en una respuesta diaria de mi parte, pero es realmente dulce. Mientras tanto, Liu Bingxi a menudo venía a visitarme y pasar el rato. Sin embargo, también tiene buenas noticias por venir. Se ha comprometido con el hijo legítimo del marqués de Zhenghua, el recién nombrado erudito superior. He preguntado en privado y escuché que el erudito superior proviene de una familia respetable. La casa del marqués de Zhenghua tiene un patio interior limpio y ordenado, y su carácter es excelente. En cuanto a su alteza el príncipe heredero, Liu Bingxi me dijo que era un mujeriego corrupto e incluso se atrevió a comprar y vender puestos oficiales. Al final sus actos fueron expuestos y fue despojado de su título de príncipe heredero. Sin embargo, el emperador, por afecto paternal, lo puso bajo arresto domiciliario de por vida en la corte del clan imperial. El tercer día del cuarto mes, brotes de grano, un día propicio para bodas, también fue el día de mi gran boda con Hugh. En el momento en que se levantó el velo rojo, sonreí radiantemente al hombre frente a mí. Hugh, espero pasar el resto de mi vida contigo, mi querida esposa, estaré a tu lado por el resto de nuestras vidas. La habitación se llenó del calor de la primavera. Se dice que es el día más auspicioso del año. No sé qué le pasa a esa tsundere otra vez, insistiendo en seguir la tradición de no verse antes de la boda. Las supersticiones no valen la pena. Aunque no pudimos vernos, fue duro para Mufen, quien no solo tenía que traerme regalos a diario, sino que también asumió la tarea extra de ser cartero. Sí, es cierto, el gran villano se ha enamorado últimamente de escribir cartas, y todavía insiste en que le responda a diario, pero es realmente dulce. Mientras tanto, Liu Bingxi venía a menudo a visitarme y pasar el rato. Sin embargo, también tiene buenas noticias.
se ha comprometido con el hijo legítimo del marqués de Zengua, el recién nombrado erudito superior. He preguntado en privado y he oído que el erudito superior proviene de una familia respetable. La casa del marqués de Zengua tiene un patio interior limpio y ordenado, y su carácter es excelente. En cuanto a Su Alteza Real la Corona. El príncipe Liu Bingxi me dijo que era mujeriego, corrupto e incluso se atrevió a comprar y vender puestos oficiales. Al final sus actos fueron expuestos y fue despojado de su título de príncipe heredero. Sin embargo, el emperador, por afecto paternal, lo puso bajo arresto domiciliario de por vida en la corte del clan imperial. El tercer día del cuarto mes, brotes de grano, un día auspicioso para las bodas, también fue el día de mi gran boda con Hugh Beiju. En el momento en que se levantó el velo rojo, sonreí radiantemente al hombre que tenía delante. Hugh Beiju, espero pasar el resto de mi vida contigo, mi querida esposa, estaré a tu lado por el resto de nuestras vidas. La habitación se llenó del calor de la primavera, se dice que es el día más auspicioso del año. No sé qué le pasa a esa tsundere otra vez, insistiendo en seguir la tradición de no verse antes de la boda. Las supersticiones no valen la pena. Aunque no pudimos vernos, fue duro para Mufen, quien no solo tenía que traerme regalos a diario, sino que también asumió la tarea extra de ser cartero. Sí, es cierto, el gran villano se ha enamorado últimamente de escribir cartas, y todavía insiste en que le responda a diario, pero es realmente dulce. Mientras tanto, Liu Bingxi venía a menudo a visitarme y pasar el rato. Sin embargo, también tiene buenas noticias, se ha comprometido con el hijo legítimo del marqués de Zengua, el recién nombrado erudito superior. He preguntado en privado y he oído que el erudito superior proviene de una familia respetable. La casa del marqués de Zengua tiene un patio interior limpio y ordenado, y su carácter es excelente. En cuanto a Su Alteza Real la Corona. El príncipe Liu Bingxi me dijo que era mujeriego, corrupto e incluso se atrevió a comprar y vender puestos oficiales. Al final sus actos fueron expuestos y fue despojado de su título de príncipe heredero. Sin embargo, el emperador, por afecto paternal, lo puso bajo arresto domiciliario de por vida en la corte del clan imperial. El tercer día del cuarto mes, brotes de grano, un día auspicioso para las bodas, también fue el día de mi gran boda con Hugh Beiju. En el momento en que se levantó el velo rojo, sonreí radiantemente al hombre que tenía delante. Hugh Beiju, espero pasar el resto de mi vida contigo, mi querida esposa, estaré a tu lado por el resto de nuestras vidas. La habitación se llenó del calor de la primavera, el tercer día del cuarto mes, brotes de grano, un día auspicioso para las bodas, también fue el día de mi gran boda con Hugh Beiju, en el momento en que se levantó el velo rojo. Sonreí radiantemente al hombre frente a mí, Hugh Beiju, espero pasar el resto de mi vida contigo, mi querida esposa, estaré a tu lado por el resto de nuestras vidas. La habitación se llenó del calor de la primavera, el tercer día del cuarto mes, brotes de grano, un día auspicioso para las bodas, también fue el día de mi gran boda con Hugh Beiju, en el momento en que se levantó el velo rojo, sonreí radiantemente al hombre frente a mí, Hugh Beiju, espero pasar el resto de mi vida contigo, mi querida esposa, estaré a tu lado por el resto de nuestras vidas. La habitación se llenó del calor de la primavera,